Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver un ejemplo de método PERT. Bien, el método PERT sirve para planificar proyectos en los que hace falta coordinar una serie de actividades, así como para detectar actividades críticas, es decir, actividades cuya duración no puede retrasarse más allá del tiempo estipulado sin que retrase todo el proyecto. Y también vamos a poder detectar actividades con holgura, es decir, esas actividades que sí que tienen un cierto margen en el que podemos retrasarnos o iniciar un poquito más tarde la actividad. Bien, en este caso vamos a trabajar sobre un proyecto que tiene un total de 8 actividades. Cada una de las actividades tiene un tiempo de duración y también representamos los precedentes. En este caso, la actividad A es la única que no tiene precedentes, es decir, la actividad A se puede iniciar desde el momento inicial del proyecto, es decir, desde el minuto 0. Bien, por el contrario, por ejemplo, B y C deben de iniciarse una vez que se haya finalizado A. Pasamos el ejercicio a la zona inferior y comenzamos. Bien, el método PERT se representa mediante dos símbolos. Por un lado están los nodos o nudos, que son esos círculos, y por otro lado los vectores, que son las flechas, que representan las actividades. Bien, cada actividad debe iniciarse en un nodo y terminar en otro, y el proyecto en su conjunto debe iniciarse en un único nodo y terminar en un único nodo final. Empezamos. En primer lugar tenemos la actividad A, que como no tenía precedente, es la que inicia el proyecto. Entonces va desde el nodo de inicio hasta el siguiente nodo, que es su nodo de finalización. Una vez que ha terminado la actividad A, se pueden iniciar la actividad B y la actividad C. Una vez que han terminado B y C, se iniciaría D. ¿Qué ocurre? Que tenemos que B y C salen del mismo nodo y que ambas tienen que terminar para iniciar D. Por tanto, D debe de salir de uno de los dos nodos que tenemos representados. ¿Por qué no hemos representado B y C que vayan desde el mismo nodo hasta el mismo nodo? Es decir, salen los dos de un único nodo y terminan los dos en otro único nodo. ¿Por qué no lo hemos hecho así? Porque eso es una de las cosas que están prohibidas dentro del método PERT, ¿vale? Es una de las reglas. Nosotros no podemos tener actividades que se inicien en el mismo nodo y finalicen en el mismo nodo. Sí pueden iniciarse en el mismo nodo y terminar en nodos distintos, o venir de nodos distintos y terminar en el mismo nodo. Para eso creamos las actividades ficticias. En este caso, creamos una actividad ficticia C' de tiempo 0 que va desde el nodo donde termina C hasta el nodo donde termina B. De esta forma, juntamos ambas actividades y estamos representando que cuando ambas terminen, puede empezar D. Hacemos la dirección de la actividad ficticia desde C hasta B porque C termina antes, ¿de acuerdo? Entonces, la actividad ficticia saldrá de la actividad que ha terminado antes, ¿vale? Hacia la actividad que termina posteriormente. Bien, tenemos D y cuando termina D se inicia la actividad de E, F y G. Cada una, ¿ves? Como vemos, tenemos una actividad que termina, que es la D, y de ellas salen otras tres. Pero esas tres no pueden ir al mismo nodo, van a nodos distintos, salen desde el mismo nodo y terminan en nodos distintos. Y volvemos a plantearnos el hacer actividades ficticias. ¿Por qué? Porque la actividad H se inicia cuando han terminado E, F y G. Por tanto, debemos crear actividades ficticias que vayan de la G a la E y de la F a la E. Creamos F' y G'. Como hemos dicho antes, se dirigen ambas actividades ficticias hacia el nodo donde termina la E porque la E es la actividad que más tiempo conlleva.
una vez que ya tenemos un único nodo final, se convierte en el nodo inicial de la actividad H. Y con esto terminaríamos lo que es el proceso, ¿vale? Lo que es la representación gráfica. El siguiente paso será numerar cada uno de los nodos. Un nodo no podrá ser numerado hasta que no haya sido numerado el nodo que lo precede. Por tanto, tendríamos primer nodo, segundo nodo, tercer nodo sería el de C. ¿Por qué? Porque es el que termina antes, llegamos a ese nodo antes que al nodo donde finaliza B. Tenemos D, en este caso el nodo último de estas tres actividades sería el de E y finalmente el nodo de H, el final de H. Por lo tanto, este proceso tendríamos 9 nodos. Comenzamos ahora a calcular los tiempos early. Los tiempos early se calculan de izquierda a derecha, lo representamos en el lado inferior izquierdo del nodo, y lo que hacemos es ir sumando los tiempos, teniendo en cuenta que en el caso de que a un nodo lleguen 2 actividades, elegiremos el tiempo early mayor, ¿vale? Por tanto, tenemos 0 más 2, 2, y ahora tendríamos 2 más 2, 4, y 2 más 1, 3. En este caso, en el caso del nodo donde llega B, también tenemos ahí que llega el de C, pero si sumamos serían 2 más 1, 3, menor que 2 más 2, 4. En el nodo 5 tendríamos ya 6 minutos, o 6 semanas, o el tiempo que fuera, ¿vale? La medida de tiempo que fuera. 7 para el nodo donde termina F, 9 en el que termina E, 8 en el que termina G, y por último, el último nodo que tendríamos 9 más 1, 10. Por lo tanto, este proceso, si estuviese en semanas, pues duraría 10 semanas, o en minutos, 10 minutos. Ahora vamos a calcular los tiempos last. Los tiempos last van desde la derecha, ¿vale? Desde el nodo final hacia el nodo inicial, hacia la izquierda, y en este caso lo que vamos a ir es restando. De tal forma que en el caso de que a un mismo nodo lleguen varias actividades, o sea, se inicien varias actividades, cogeremos el tiempo menor. Por tanto, tenemos 10, 10 menos 1, 9, y se representa abajo a la izquierda del nodo, que no lo he dicho. Bien, este mismo 9 lo replicaríamos para los nodos de donde terminan F y G, ¿vale? Porque las actividades ficticias es 0. Y ahora tendríamos que, si vamos por el camino de F, tendríamos 9 menos 1, 8. Si vamos por el camino de E, 9 menos 3, 6. Y si vamos por el camino de G, 9 menos 2, 7. Por tanto, el tiempo last menor sería 6, y es el que lo colocamos. 6 menos 2, 4, que se replica con la actividad ficticia en el nodo donde termina C, y volvemos a tener lo mismo. 4 menos 2, 2, 4 menos 1, 3, por lo tanto ponemos 2, y en el último nodo, 0. Hay que tener en cuenta de que tenemos que acabar en 0. Si no acabáramos en 0 es porque en algún lugar nos hemos podido equivocar. Por último, vamos a calcular las holguras. Las holguras se calculan con el tiempo last menos el tiempo de la actividad menos el tiempo early. Por lo tanto, para la holgura de A sería 2 menos 2, 0. Sería el tiempo last del nodo donde termina la actividad menos el tiempo de la actividad menos el tiempo early del nodo donde se inicia la actividad. Para B sería 4 menos 2, 0. Quiere decir que cuando da 0 no hay holgura, esas actividades no tienen holgura. Para C, aquí sí nos encontramos una holgura, sería 4 menos 1 menos 2 y me daría una holgura de 1. Quiere decir que esa actividad se puede retrasar hasta un máximo de un minuto o una semana, el tiempo que sea en el que se haya estipulado la actividad. Para D tendríamos 6 menos 2 menos 4, 0. Para E tampoco habría holgura. Para F y para G sí que tendríamos holgura. F se podría retrasar hasta un máximo de 2 y G hasta un máximo de 1. Y H que no tendría holgura. Por tanto, las actividades con holgura serían C,
F y G. Y tendríamos que calcular el camino crítico, que el camino crítico está formado por las actividades que no tienen holgura, por lo tanto sería A, B, D, E y H. Esas actividades son las que no se pueden retrasar sin retrasar todo el proceso. ¿De acuerdo? Entonces esas actividades son las actividades críticas. Bueno, pues con esto quedaría explicado un ejemplo de método PERT con actividades ficticias.